Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3, del verso 14 al 17, continuando en nuestra serie de predicación de la epístola del apóstol Pablo a los Timoteos. Y ahora corresponde el capítulo 3, del verso 14 al 17. Dice así la santa palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En San Juan capítulo 6, luego de Jesús haber alimentado a los 5,000, dice que muchos vinieron a Él no realmente porque querían tener una comunión, conocer a Jesús, sino que muchos vinieron por los panes y los peces, porque comieron el pan y se saciaron. Y en aquel pasaje Jesús se da a conocer como el pan de vida que descendió del cielo. Y Él dice que el que come de su carne y bebe de su sangre tendrá vida. Que no fue como el pan que comieron los padres de ellos en el desierto, que el maná que comieron y perecieron, sino que el que come de este verdadero pan va a tener vida eterna. Y Jesús en aquel pasaje del verso 60 al 67 dijeron sus discípulos que es dura su palabra. Y sabiendo lo que ellos estaban hablando, dice que mucha gente empezó a irse, a alejarse cuando Jesús empezó a hablar estas cosas. Y Jesús se acerca a sus discípulos y le dice: ¿no queréis ir vosotros también con ellos? Pero ahí Pedro dice: Señor, no tenemos a nadie más que ir. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Roguemos al Señor por la iluminación de su palabra, para que esta su palabra haga vida en nuestros corazones y la iluminación de su Espíritu Santo sea sobre nosotros. Oremos. Dios eterno, séquese la hierba, marchítese la flor, mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y hoy día, Señor, nos hemos reunido nuevamente un domingo más alrededor de tu mesa. Y, Señor, y tú tienes pan del cielo para nuestras vidas. Señor, te rogamos por la iluminación de tu Espíritu Santo, para que las palabras, Señor, habladas puedan hacer vida en nuestros corazones y provoque, Señor, fruto de arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, nos enseñe. Que tu palabra, Señor, nos redarguya. Tu palabra, Señor, nos corrija. Que tu palabra, Señor, nos instruya en justicia, Señor. Rogamos, Señor, la iluminación de tu palabra. Reconozco, Señor, la dependencia completa de tu Espíritu Santo. En mi debilidad, Señor, tu nombre, y solo tu nombre sea glorificado para alabanza y la gloria tuya. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, si puede traer un vasito de agüita, algún hermano dejan. Como hemos estado
estudiando este tiempo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteos, y bueno, acá sobre todo en el capítulo 3, que nos hemos centrado la última semana. Al principio del capítulo 3 dice la palabra del Señor que son tiempos peligrosos. Fuimos exhortados que estos tiempos peligrosos o estos tiempos ya finales que la iglesia va a experimentar son tiempos en los cuales ya cuando Jesucristo ascendió a los cielos, la iglesia ya está viviendo estos tiempos peligrosos. Y que la iglesia en estos tiempos peligrosos va a enfrentar, va a vivir distintas amenazas. Y una de ellas era que se iban a levantar falsos maestros dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, con falsas enseñanzas. Y este es el gran peligro. No es que los falsos maestros estén afuera, sino que se levantarán en el rebaño con falsas enseñanzas, que esto atacarán al rebaño. Y como veíamos la semana pasada, la iglesia, por causa de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros, la iglesia va a sufrir. Y el sermón de la semana pasada nos exhortaba a que nos preparemos, porque la iglesia sí o sí va a sufrir persecuciones, va a sufrir por causa de estos falsos maestros que se van a levantar en la congregación. Entonces, Pablo advierte a la iglesia de estos tiempos difíciles. Y ahora, mis amados hermanos, después de esta advertencia, los versículos que hemos dado lectura entregan también un gran consuelo, una gran esperanza para la iglesia del Señor que va a enfrentar estas situaciones. Dice el versículo 14: pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo termina este capítulo 3 con un gran consuelo, como decía. Otra versión dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron, que de la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El primer punto que quise ponerle a esta parte: procura enseñar fielmente a los hijos del pacto. Ya que acá podemos ver claramente la fe del pacto. Aquí primero quiero destacar dos palabras que hablan el versículo 14, que dice, Pablo enfatiza, persiste o permanece, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y me gustaría destacar esta palabra porque Pablo le dice y le enfatiza que debe permanecer en lo que ha aprendido y se le fue enseñado. Y luego dice, y que sabes de quién las has aprendido. Es decir, Pablo habla de un discernimiento que tuvo Timoteo desde que la enseñanza que recibió, sabe que fue persuadido y que son verdad. Fue convencido con plena certeza y seguridad que la enseñanza bíblica que había recibido de su niñez era realmente la verdad de la palabra del Señor. Y importante este discernimiento, como les comentaba, porque muchas veces la enseñanza
que podemos nosotros recibir o escuchar o aprender no es la verdad de la palabra del Señor. Y muchas veces no es la correcta interpretación de la palabra del Señor. No está bien trazada fielmente la palabra del Señor. Por eso Pablo le habla de este discernimiento que sabes, después de que la aprendiste, fuiste persuadido de que son verdad. Y esto, mis amados hermanos, es el discernimiento que la iglesia debe tener a la palabra del Señor predicada. Porque hoy en día, lamentablemente, mis amados hermanos, muchos cultos públicos se abren para abrir las Escrituras, pero no es el fiel consejo de parte del Señor. No es la fiel palabra del Señor predicada. Muchas veces son enseñanzas que contraponen el fiel consejo de parte del Señor. Y que el Señor no es honrado y su palabra no es honrada, porque es enseñanza muchas veces moralista, de interpretación para sacar una ganancia personal, pero no es el fiel consejo de la palabra del Señor. Y en esto quizás muchas veces nosotros también nos vimos involucrados, porque quizás por ignorancia habían cosas que no entendíamos, que no comprendíamos. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar con los niños, una de las enseñanzas que nosotros entregábamos y en nuestra ignorancia era: tienes que ser fuerte o valiente como David. Pero aprendiendo un poco más de la palabra del Señor, ¿de qué parte de David? ¿Cuando pecó con Betsabé o cuando venció al gigante? No es el fiel consejo de Dios, no es una enseñanza moralista. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día comprendemos, como decía la lectura antifonal, que toda la palabra hablan de nuestro Salvador. Nos hablan ahora de un mejor David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto discernimiento nosotros siempre debemos aplicarlo por medio del Espíritu Santo, por su palabra, que es lo que produce verdadera transformación en nuestros corazones. Ahora, ¿de quién? Dice acá la palabra del Señor: desde la niñez fue enseñado Timoteo. ¿De quién? ¿Quiénes fueron los que se preocuparon ahora en entregarle esta verdad, de formar a este joven Timoteo en la palabra del Señor durante sus primeros años? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 5, aquí dice quiénes fueron los que se preocuparon en formar y enseñar desde la niñez a este joven pastor. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiénes fueron? Su abuela Loida y su madre Eunice. Estas israelitas piadosas, y no sé si usted acá ve lo maravilloso, la herencia de la fe, el pacto. Su abuela Loida creyó en el Evangelio, su hija Eunice, y esta fe la heredó este joven pastor Timoteo. Estas israelitas piadosas procuraron desde la niñez enseñarle fielmente la palabra del Señor, y como le comentaba acá, podemos ver lo maravilloso que es este pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo. Y como presbiterianos y en celebración que hoy día nuestros hermanos van a bautizar a sus dos hijos, la Escritura claramente nos hablan aquí de este pacto que Dios hace con su pueblo y con los hijos de su pueblo.
Este pacto de gracia es algo que Dios, es un pacto que Dios establece. Y como señal y sello en el bautismo de nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos, meditemos. ¿Por qué? ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos? Quizás podemos pensar o decir como piensa la Iglesia Católica, que al momento de bautizar a nuestros hijos, inmediatamente el pecado original es borrado y el pequeño queda inocente, limpio de todo pecado. O quizás como el mundo lo ve, de que se hace la ceremonia, se hace el bautismo, pero después lo más importante es la fiesta, es la celebración, es darles a lo mejor rienda suelta al pecado, al corazón humano, y se celebra muchas veces hasta perder noción del pequeño que fue bautizado. Y ahí Dios no es glorificado. Entonces, el bautismo cristiano que nosotros celebramos es uno de los dos sacramentos que la palabra del Señor nos muestra y que Dios ha establecido para su pueblo. Y el bautizar, la decisión de poder bautizar a nuestros hijos es la respuesta de fe del creyente, de padres creyentes o de uno de los padres que sea creyente a la palabra del Señor, que cree a las promesas del Señor, que el Señor que nos ha salvado a nosotros poderosamente, también poderosamente Él puede salvar a nuestros hijos. Entonces, de esta manera, el bautismo se expresa tanto en lo que Dios ha establecido en sus promesas, como también en nuestras responsabilidades, que estas van juntas de la mano. Las promesas del Señor y las responsabilidades que los padres, la iglesia tiene también, que toma en el bautismo de los hijos del pacto. Hoy en día, mis amados hermanos, lamentablemente se han levantado distintas corrientes, pensamientos sobre qué es lo mejor para la enseñanza de los hijos. Y que lamentablemente estos pensamientos, esta ideología, se ha ingresado en la iglesia y padres han adoptado esta ideología, estos pensamientos que la sociedad ha levantado como la crianza respetuosa. Que al pequeño no se le puede corregir nada, no se le puede decir nada porque esto puede causar trauma en su formación. Y el pequeño puede hacer todo lo que desee, puede hacer todo lo que quiera y no se le puede corregir porque puede provocar grandes traumas después en su adultez. Y estos pensamientos hoy en día de crianzas la sociedad tiene, que van y se alejan completamente en lo que es los principios bíblicos de poder criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O pensamientos que muchas veces también invaden nuestros corazones como padres, que en nuestra niñez a lo mejor tuvimos carencia, tuvimos necesidad, no tuvimos a lo mejor la posibilidad de tener grandes juguetes, regalos, y hoy en día que quizás el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado, con menos sudor de nuestra frente nos cuesta ganarnos el pan, y quizás pensamientos como yo tuve carencias en mi niñez, hoy le voy a dar todo lo que mi hijo quiera o necesite para yo de alguna manera sentirme tranquilo y que mi hijo, como decía, no tenga trauma de la niñez. Pero, hermanos, esto es un gran peligro. Es un gran peligro que pueden enfrentar los padres en la crianza con estos pensamientos, ideologías que están lejos de la palabra del Señor. Entonces, también, mis amados hermanos, dentro de la historia de la iglesia han habido
distintos pensamientos entre los mismos reformados, miradas erróneas a lo que es el pacto de gracia en el bautismo, y hay algunos que subestiman el pacto y otros que exageran la relación pactual. ¿Cómo se puede subestimar el pacto? Bueno, al no reconocer la importancia de esta relación pactual que Dios tiene con su pueblo y creyendo que esto es algo exclusivo del Antiguo Testamento y que no hay una continuidad a través de las Sagradas Escrituras. De esta manera, pensando de esta manera, se puede subestimar el pacto. En Génesis, capítulo 17, el versículo 7, para que veamos esta continuidad que nos muestra la palabra del Señor, que no es algo solamente del Antiguo Testamento, sino que hay una continuidad en toda la historia de la redención. Dice Génesis 17, el versículo 7, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La promesa del Señor. En Hechos, capítulo 2, versículo 39, el apóstol Pedro, en su discurso, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Señor, vemos esta continuidad también en el Nuevo Testamento. Y en 1 Corintios capítulo 7, el verso 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, hay una continuidad. Dios establece una relación soberana, redentora con los creyentes y la descendencia de ellos, dándole promesas, señal y sello sacramental, y también responsabilidades y un lugar legítimo. Y esto es maravilloso. Al momento de que el hijo de padres cristianos es bautizado, nosotros creemos como iglesia que ellos toman y son parte y son miembros de nuestra iglesia local. Le da el Señor un lugar legítimo entre su pueblo. No son cualquier cosa los niños de nuestra congregación. No son algo sin importancia, sino que son miembros. Y como miembros de nuestra iglesia tienen también sus derechos de ser cuidados, de ser enseñados, de ser pastoreados, de ser instruidos, de ser corregidos, de ser también disciplinados como cualquier miembro de nuestra congregación. Todavía no tienen el derecho a voto, no son miembros comulgantes, pero son miembros de nuestra congregación. Por lo tanto, cada niño que ha sido bautizado en nuestra iglesia tiene esos derechos como miembro de nuestra iglesia. Y nosotros, nuestra responsabilidad es orar por ellos. Entonces, hay algunos que también subestiman el pacto, reduciendo el sacramento a una mera costumbre, como decía, sin insistir en el verdadero significado. Para los padres y para los que entrega la palabra del Señor, tanto como para los padres como también para los hijos bautizados. ¿De qué manera se puede subestimar? Bueno, no reclamando al Señor en oración las promesas que Dios ha dado a su pueblo sobre sus hijos. El no orar al Señor por la salvación de ellos y reclamar sus promesas, yo estoy subestimando el pacto. Sin enseñarles que han sido dedicados, apartados para una relación especial con Dios, con su pueblo,
y dejando muchas veces esta responsabilidad solamente a la iglesia local y a los profesores de la escuela dominical. Y como padre no asumiendo realmente esta labor de poder enseñarle a su hijo que sobre su frente está un sello espiritual, y ese sello espiritual no va a ir donde Dios no es glorificado, que es propiedad de Dios, que le pertenece a Dios, y como decía, orando al Señor por las promesas que su palabra nos da sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, de esta manera se puede llegar a subestimar el pacto, pero ahora, ¿cómo se puede exagerar también lo que es la relación pactual? Muchas veces, incluso durante la historia de la iglesia, se llegó a creer que el hecho de que el pequeño fuese bautizado, esto reemplazaba lo que era la regeneración y la conversión de los hijos. Y se cree que por bautizar a los hijos ya son salvos. Y esto puede ser, mis amados hermanos, un grave peligro, porque podría nublar en nosotros la necesidad de predicarle el evangelio a nuestros hijos, que ellos tienen que nacer de nuevo, que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el único medio de salvación para sus almas. El que tener una conducta moral o participar de las actividades eclesiásticas, que son importantes, pero estas no son suficientes para dar testimonio de que han nacido de nuevo, sino han tenido una real conversión de sus pecados. Y puede llegar a crear también pequeños fariseos, como ellos decían, nosotros también somos hijos de Abraham, que llevan la señal en su frente, pero no han sido circuncidados en sus corazones. Por eso es importante anunciarle y predicarle el evangelio, y que ellos también tienen que tener un encuentro personal con Dios y que tienen que nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo sería una mirada adecuada a lo que es el pacto? Como decía, todo niño bautizado debe nacer de nuevo. Ellos, al igual que nosotros, han sido concebidos y nacen en pecado. Por tanto, al nacer en pecado, están bajo la ira de un Dios que es 3 veces santo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pequeño, por inocente que se vea, por tierno, es un pequeño impío que necesita salvación. Necesitan nacer de nuevo. Los niños bautizados deben ser dirigidos a Cristo como el único medio de salvación. La pregunta 72 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿es entonces el bautismo externo con agua la eliminación del pecado mismo? Vuelvo a leer. La pregunta 72 del Catecismo de Heidelberg: ¿es entonces el bautismo externo con agua la eliminación del pecado mismo? La respuesta: de ningún modo, porque solo la sangre de Jesús y el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado. Entonces, el bautismo exige y compromete a los padres a instruir a sus hijos en la fe cristiana y en la doctrina de la salvación. Y esta es la responsabilidad. En Éxodo, lo vemos que esto es instituido en el principio. El capítulo 12, cuando es instituida la Pascua, el verso 24 al 27, dice así la palabra del Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuanto entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros, los padres, responderéis así: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las
casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo inclinó y adoró. De enseñar. Si hoy día esta aplicación la hizo el pastor, la traemos a nuestro tiempo. Y su hijo pequeño le pregunta: papá, ¿por qué vamos el día domingo a la iglesia? Papá, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué respuesta le daría a usted? Hijo, un día yo estaba perdido, muerto en delitos y en pecado, y fue la gracia del Señor, la misericordia del Señor que me alcanzó, y este Dios bendito que tuvo misericordia de mi vida, el gozo que ha provocado esta obra maravillosa. Deseo conocer más al Señor, deseo poder alabar su nombre, deseo poder reunirme con aquellos que también han experimentado esta gracia, y por eso es que voy a la iglesia a alabar y bendecir el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho conmigo, con nosotros. Eso, una forma práctica de poder enseñar a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes en tu casa y en tus puertas. Es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Nuestros hijos, desde pequeños en sus colegios, están expuestos a tantas ideologías. A mi esposa un tiempo atrás, para el día que celebra el mundo del orgullo, estaban obligando que a sus alumnos pequeños de primer año le enseñaran acerca de esta ideología. La sociedad hoy en día desde pequeño está trabajando, mis amados hermanos, en enseñar a los hijos todos estos pensamientos que van en contra de la palabra del Señor. Amado hermano, y si nosotros como padres, como iglesia de Jesucristo, no estamos instruyendo a nuestros hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, en el Evangelio, este mundo lo va a hacer. Y este mundo despiadado lo va a hacer tomando todos sus recursos para apartar de la fe a nuestros hijos. Por eso, hermano, no esperemos quizás que nuestros hijos tengan un razonamiento para poder predicarle el Evangelio. No esperemos que tengan quizás 7 u 8 años para empezar a predicar el Evangelio, sino que, como de ellos desde temprana edad empiezan a pecar, desde temprana edad empecemos a predicarle que necesitan un Salvador. Instruya al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Expónelos a los medios de gracia intencionalmente y de temprana edad, porque quizás a lo mejor los niños a veces están distraídos, pero su palabra igual le va llegando, igual van atendiendo su palabra. Por lo tanto, exponerlos a los medios de gracia intencionalmente, de manera temprana, dedicándole tiempos para poder predicarle el Evangelio. Hoy en día nosotros en la tarde tenemos escuela dominical para los niños, en los cuales 2 horas están los niños ahí aprendiendo de la escuela dominical. Pero hermanos, esto sí es importante lo que la iglesia entrega, pero esto no es suficiente. 2 horas que tienen a la semana, el día domingo, no es suficiente. ¿Con cuánto? Que tienen jornada quizás completa, 6, 7 horas que ellos están expuestos a lo que el mundo
está preparado para educarle a la corrupción de este mundo. Por eso, mis amados hermanos, es importante los que somos padres y para quienes Dios tiene determinado otorgar este bien, debemos preocuparnos de poder vivir, y esto es importante, de nosotros primeramente vivir el Evangelio, que este Evangelio sea una verdad primeramente para mí y enseñársela a ellos. Porque, ¿qué pasa si a lo mejor yo le estoy enseñando el Evangelio, pero para mí el Evangelio quizás es una carga, no es gozo, no es alegría, y yo le estoy enseñando el Evangelio a estos pequeños? Estoy formando pequeños ateos prácticos. Por eso es importante que primeramente el Evangelio que yo le voy a enseñar, preocuparme que yo lo esté aplicando a mi corazón, preocuparme que yo lo esté viviendo, que para mí el Señor sea el mayor gozo, que para mí el Señor sea el mayor deleite, la mayor satisfacción de esta vida, y esto sus hijos lo verán. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si termináramos aquí, todo lo dicho, pareciera que depende de nosotros la salvación de nuestros hijos. De todo el esfuerzo máximo que le pongamos para la salvación de ellos, el Señor lo va a salvar. Pero esto no es así, hermanos. No es así. El bautismo enseña que Dios, y solo Dios, por medio de Jesucristo, puede y está dispuesto para ser el Redentor nuestro y el Redentor de nuestros hijos. Las benditas promesas que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, dice que nuestros hijos son la descendencia pactual de Cristo. En Salmos 127, el verso 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que se llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Son herencia del Señor, le pertenecen al Señor. En Ezequiel capítulo 16, versículo 20 y 21, dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones? Para que degollases también, mire lo que dice el Señor, a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda de fuego que lo consumía. Le pertenecen al Señor. Son propiedad del Señor. Por lo tanto, Dios actúa poderosamente salvándolo a la descendencia pactual, aún, mis amados hermanos, y esto es lo bendito, lo glorioso, aún cuando los padres, por ignorancia o por falta de dirección, no entiendan o no comprendan perfectamente bien el pacto y sus responsabilidades. Dios igual actúa obrando misericordia de nosotros. Y esto probablemente puede ser la experiencia suya y es la experiencia mía, que mis padres nos criaron, nos formaron el Evangelio, a lo mejor con muchas cosas no claras, fielmente a la palabra del Señor, pero Dios guardó su pacto. Dios guardó su promesa. Y esto entrega gran consuelo, porque aunque no lo guardemos perfectamente, es Dios que salva a nuestros hijos. Entonces podemos creer fielmente en un Dios que guarda, que Él guarda el pacto con sus hijos. En Salmo 103, versículo 17 y 18, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Como le decía, va en comunión sus promesas con nuestras responsabilidades. Y esto, mis amados hermanos,
nos anima a nosotros a poder evangelizar a nuestros hijos sin descanso, rogando a Dios, orando en oración por la salvación de ellos. Dios es poderoso para poder salvar a los niños y tener misericordia de ellos a una temprana edad. Y el Espíritu de gracia, solo el Espíritu de gracia puede concederle también a ellos el rico don del arrepentimiento y la fe. Y esta era la labor piadosa que cumplieron estas dos mujeres israelitas, de poder instruir a este joven pastor, Timoteo, desde la niñez, enseñándole las sagradas escrituras. Y fue persuadido, como decía, luego de ella. Ahora, qué hermoso que este capítulo 3 termine de esta manera. Y este segundo punto, las sagradas escrituras son suficientes para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como decía, son tiempos peligrosos, tiempos que enseñanzas de falsos maestros han querido introducirse en la iglesia, en el pueblo del Señor. Pero, ¿qué es lo que puede guardar a su pueblo? La verdad de su palabra. La verdad de su palabra, nosotros, como aprendíamos con los jóvenes, podemos hacer defensa de nuestra fe con la verdad de su palabra. Por lo tanto, bendita palabra del Señor. Nuestros hermanos catecúmenos, ellos estaban viendo la revelación especial de Dios. Y nuestra confesión de Westminster en el capítulo 1 habla sobre las Sagradas Escrituras y dice: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad y la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Y luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y el mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación de forma completa. Ello hace, mis amados hermanos, que las Sagradas Escrituras sean de lo más necesario, puesto que, como decía el pastor, hoy ha cesado todas aquellas revelaciones anteriores por la cual Dios mostró su voluntad, y ahora bajo la palabra del Señor, las Santas Escrituras, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento, está todo lo que Dios quiso mostrarse y revelarse a la humanidad, en la bendita palabra del Señor. Como decía, qué hermoso que Pablo termine este capítulo 3 de esta manera, ya que como son tiempos peligrosos, los cuales se han levantado hombres amadores de sí mismos, de falsas enseñanzas, distintos peligros que los santos van a enfrentar como persecuciones y sufrimientos, lo único que puede guardar y librar a su iglesia es la santa palabra del Señor, su santa palabra. Y dice que la Escritura es inspirada por Dios. Este es el aliento divino del Espíritu de Dios por medio de autores humanos que fueron guiados por Él mismo. Por lo tanto, lo que esos hombres escribieron no carece de ningún error, sino que tiene un valor supremo para el hombre.
y contiene todo lo que Dios quiso que fuera, constituyendo la única e infalible regla de fe y práctica para la humanidad, la santa palabra del Señor. Y creemos, mis amados hermanos, en la revelación total y plenaria de las Escrituras. Es decir, que cada tilde, que cada coma que tiene la palabra del Señor fue inspirada por Dios. Y estas no son de interpretación privada, sino que la regla es que la Biblia es interpretada por la misma palabra del Señor. Aquellos pasajes difíciles es aclarado por aquellos pasajes más claros. Y todas las Escrituras hablan de nuestro Redentor, de la gran historia de redención para nuestra vida, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cómo Dios ha venido a nosotros, a su pueblo, para salvarlo por medio de Jesucristo. Sproul decía, dame al Cristo de las Escrituras, o si no, no me des nada. Toda la Escritura hablan de Él. Y esta es útil para enseñar lo que Dios quiere que sepamos por medio de las Sagradas Escrituras, para dar nuestra revelación especial de quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. En la palabra del Señor podemos ver todo el carácter de Dios, todos los atributos de Dios. Podemos conocer a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Esta nos, aparte de enseñar, dice que nos redarguyen. La Biblia es como un espejo en la cual nosotros nos podemos mirar. Un predicador decía, estoy leyendo la palabra del Señor y como que me está leyendo a mí mismo. Nos podemos ver, nos podemos mirar a la luz de la palabra del Señor. Y cuando nuestro corazón es expuesto, cuando somos expuestos a la palabra del Señor, muchas veces se ve expuestos nuestros errores y nuestra conducta delante de este Dios santo. Y ahí viene su palabra por medio del Espíritu Santo que redarguye nuestra conciencia. Y esto muchas veces no es causa de gozo. No es causa de gozo. Tiempo atrás, me acuerdo cuando el pastor predicaba de los deberes que los hijos de Dios tienen que tener con sus jefes, las responsabilidades que el pueblo del Señor tenía que tener con aquellos que son jefes nuestros. Y creo que, bueno, ahí todos fuimos redarguidos en nuestras conciencias, en nuestro actuar. Fue como una palmada que el Señor por su palabra nos redarguía. Pero hermano, qué hermoso cuando la palabra del Señor nos redarguye. Porque detrás de que quizás que algo que sea fuerte o dura tu palabra, hay un espíritu de amor de parte de nuestro Dios como Padre con sus hijos. Que Él no quiere hijos desobedientes, sino quiere hijos que le honren a Él. Y gracias al Señor cuando Él nos redarguye, porque aquí vemos el amor de parte de nuestro Padre Celestial. Y si redarguir el aspecto negativo, dice que esta también nos corrige. La corrección es el aspecto positivo. Una vez que es puesto nuestro error, la Biblia, cual lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es como esa brújula que nos muestra el camino correcto. Y tiene un carácter, mis amados hermanos, restaurador. No nos deja, no nos redarguye y quedamos tendidos en el camino, sino que nos corrige y nos levanta mirando al Señor. Y nos instruye en justicia. Y educar en justicia es someterse en obediencia a la voluntad de Dios revelada, a las cosas que a Él le agradan. Es disciplinar nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle a Él, seguir su consejo. En 2 Timoteo lo vimos, capítulo 2, versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia,
la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto es instruir en justicia, es caminar por donde Él anduvo, es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estas utilidades que tiene la palabra del Señor son con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué hermoso lo que el Espíritu Santo por medio del apóstol dice, lo que la palabra de Dios cumple, que ésta cumple completamente la labor en el creyente que ha sido llamado de la muerte a la vida, para llegar finalmente a la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra del Señor que nos llamó de muerte a la vida, esta también cumple su propósito final de hacernos, como dice acá en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Escritura cumple perfectamente este propósito. Por eso este poder transformador en perfección viene de Dios y es necesario que nosotros apliquemos a nuestra vida todo el consejo de Dios. A veces estamos escuchando la palabra del Señor y dice, no, esta palabra es para el hermano que está atrás. No, esta palabra es justo para el hermano que no vino. No, hermano, la palabra del Señor es para usted, es para mí. Y finalizando, mis amados hermanos, qué hermoso que, como decía, que Pablo termine de esta manera, exaltando, glorificando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. El llamado a la adoración decía que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando mismo Dios dijo, sea la luz, como dice ahí en Corintios, esa misma luz por medio del Evangelio resplandeció en nuestros corazones y fueron disipadas nuestras tinieblas de maldad por el poder de su palabra. Bendita palabra del Señor que esta, mis amados hermanos, nos santifica. Somos santificados por el poder de su palabra. Su palabra nos limpia. Su palabra nos lava. Su palabra nos alienta. Su palabra nos fortalece. Su palabra, mis amados hermanos, nos guarda. Hermanos, y este quizás es el testimonio de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles, quizás complicadas, que no vemos por dónde salir, por dónde escapar, pecados, a lo mejor luchando con pecados terribles? Y hemos llegado aquí a la palabra del Señor, y cuán delicioso ha sido a nuestro paladar el mensaje de la palabra del Señor. Esta nos ha fortalecido, esta nos ha alentado, esta nos ha restaurado, esta nos ha limpiado. Por eso sé que se la hierba marchita, se la flor, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es de vida para nosotros. Esta ha hecho vida en nuestros corazones. Y un día, mis amados hermanos, un día bendito, escucharemos y seremos perfectamente glorificados por el poder de su palabra. Cuando escuchemos las palabras que ya están escritas, venid, subid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Porque así como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y cae sobre la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Un día esa palabra eterna se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra subió hasta el tercer cielo, no volvió vacía, sino volvió y volverá con un pueblo que ha sido comprado, redimido por el poder de su palabra. Su palabra, mis amados hermanos, nos bendiga. Su palabra nos fortalezca y su palabra, mis amados hermanos, nos aliente para seguir amando las Escrituras y expresar como el rey David: Señor, cuánto amo yo tu ley. Porque cuando la palabra nos habla, Dios nos habla. Oremos al Señor.